Buenas tardes. Quiero comenzar la mi intervención dándollos la enhorabona a les y los galardonados con las medallas de Asturias de este año, por lo que significan de lo mejor de la sociedad asturiana actual. También quiero facer a recordanza de las mujeres víctimas de la violencia de xénero asesinadas en Asturias no que llevamos de año y de los trabajadores fallecidos en el puesto de trabajo por cuenta de los accidentes laborales. Non quisiera escaecer a los afectados por los pergraves incendios que arrasaron Asturias neste verano, nin a quien colsó traballo y arriesgando la vida contribuyó a extinguilos. Quemes que puxeron en peligro elementos patrimoniales tan simbólicos como la braña de la Pornacal o l'Urogallo. Pero otro llau, damollos la bien llegada a los y les menores migrantes recién establecidos aquí, a los que deseamos una estancia afalladiza y pedimos toda la solidaridad con ellos. Y hoy más que nunca, Palestina libre. Otra manera, quiero tener un recuerdo muy especial para ellas personalidades que nos desearon apocallá, hombres y mujeres como David Rivas, Xoán Bello, Damián Barreiro, Fran Gallo y Diagmina Noval, representantes del pensamiento, el periodismo, la literatura y la música que siempre tuvieron Asturias presente en el so labor. Otro año más llega la celebración del Día de Asturias, una jornada en la que reflexionar sobre lo que fuimos, somos y queremos ser. Una buena fecha para pararnos a pensar sobre la realidad, las necesidades y las perspectivas de la sociedad asturiana, de algo que debería ser obligatorio para quienes ostentamos la su representación política en la Xunta General. Asturias es un país pequeño, territorial y demográficamente, con unas características socioeconómicas muy específicas y una orografía abondo particular, y singularidades culturales, patrimoniales y lingüísticas per bien marcadas. La actividad política habría de tener esto en cuenta a la hora de desarrollar las líneas de actuación. No estaría mal una asturianización de la política, alloñada de la toxicidad que nos llega desde Madrid, donde el insulto y la confrontación permanente y la norma. El nuestro enfotu ha ser centrarnos en Asturias, trabajar por su futuro, mejorar la vida de asturianos y asturianes de nacencia o de acollida. Frente a esta realidad tenemos un estatuto de autonomía obsoleto. Asturias necesita que la su norma legal máxima se convierta en una herramienta para construir el país que queremos. A través de ella tenemos que blindar los nuestros derechos sociales, afondar en el autogobierno con más competencias, reforzar la nuestra sanidad y educación públicas, impulsar la reactivación económica, proteger la industria y el comercio local, caltener el medio ambiente autóctono e oficializar las nuestras lingües. Algamar una Asturias mellor. Nos nunca renunciamos. Mentanto llega esa reforma estatutaria, Asturias tiene que lograr una financiación amañosa que responda a las sus necesidades y características propias. Nos no vamos a entrar en el juego de enfrentar a una trabajadora asturiana con un trabajador catalán por simple fecho del lugar donde nacieron. Ello no lle otorga para que exijamos el respeto y la consideración de las nuestras peculiaridades socioeconómicas a la hora de calcular lo que nos corresponde, ni para explorar vías de financiación propias. Y no escaecer que el Estado español tiene una deuda histórica con nuestro país por las décadas de aportación energética y esas consecuencias ambientales. Después de 40 años de régimen autonómico, toca desear lo que Xoán Cándano designa en el so libro No hay país, economicismo desaforado y que guió la política en este tiempo. Toca hacer país con mayúsculas, nas comunicaciones, na sanidad, na cultura, na economía, en el medio ambiente, na industria, nos servicios sociales, nel rural. Creemos en sin complejos estructuras de autogobierno que nos permitan controlar nuestros recursos, dotémonos de los mecanismos que ya tienen las comunidades más avanzadas y pongámoslos al servicio de nuestra sociedad. Las últimas palabras en este pleno del Día de Asturias quiero utilizarles para hacer acordanza de aquel asturianismo que surdiera en las postrimerías del franquismo y que condicionaría fondamente ese periodo histórico de la transición. Un momento decisivo en el que se debatía el ser y el futuro de esta tierra. El asturianismo puso en el debate social la necesidad de la autonomía para este territorio. Apurrió la argumentación en la que sofitar la creación de una comunidad autónoma propia. Recuperó o creó la nuestra simbología, entre ello la bandera, y popularizó el galayú de Puix Asturias y reivindicó la restauración de nuestro órgano tradicional de autogobierno, la Xunta General. Y lo más importante, creó conciencia y favoreció el autorreconocimiento entre asturianos y asturianes. Como dice el poeta, conozco un país donde el mundo llámase Zarreu, Grandiellu, Picu la Mota, Paniceiros. Un mundo que perdeu l'aldu los caminos. Jerusalén levantá una palma a la mano d'un neno. Un mundo que yera alto, luminoso, esbelto, naciente y fonte y vocación y río, donde los hombres callen y el silencio ya renuncia, donde escaecimos el ser, donde claudicamos. Nos nunca callemos, nunca renunciemos, nunca escaezamos, nunca claudiquemos. Construyamos una Asturias viva y con futuro. Puix Asturias.